Shalom a todos. En el video de hoy quiero hacer una especie de reflexión y responder quizás a algunos de ustedes que me hacen algunas preguntas y tratan de comentar o comentan acerca de el reino de Judá, Yehudá, y que el pueblo judío venimos del reino de Judá y tratan de hacer una distinción entre Judá e Israel, etcétera, etcétera. Y viene gente y me escribe y me dice: hoy, pero yo soy de la tribu de Efraín y no sé qué, y no sé qué, o ustedes no son la única tribu, y yo soy también de la tribu de Efraín y de la tribu de no sé quién y de la tribu, y todo una cantidad de disparates y cosas que realmente no tienen sentido. Y en este vídeo quiero explicar un poco acerca de dónde aparece este reino de Judá, que es todo esto, es realmente parte de Israel. ¿Cuál es el concepto realmente? Y para comprender realmente, como dicen, pues todo este asunto del reino de Judá, y algunos que dicen de que los judíos solamente venimos del reino de Judá y que no tenemos nada que ver con las otras tribus, voy a aclarar algunas dudas en este video. Primeramente, que saber, la primera fuente para buscar información es en Sefer Melahim Aleph, lo que en español llaman Primero de los Reyes, Yud Aleph, capítulo 11 en adelante, van a encontrar toda la historia. Luego, cuando el rey Salomón llega a ser rey de Israel, vamos a tener que precisamente hacer cosas que no le agradan a Dios, y dice la Torá que Dios levanta adversarios contra el rey. Se empieza a desarrollar todo un ambiente para lo que va a acontecer luego, que es una guerra civil en el reino de Israel, que está unificado. Las personas que están cada cual dividido por tribus, viviendo en tierra, espacio de tierra que le pertenece a cada tribu. O sea, cada tribu vive en cierto lugar que le fue asignado, y a excepción de la tribu de Leví, que no tiene tierra y que está por todo el reino. Está en Jerusalén y está por todo el reino de Dan, Efraín, por donde quiera, porque tienen que estar literalmente en cada ciudad, porque eran los que enseñaban Torah al pueblo, pero con una presencia fuerte en Jerusalén, porque estaba el templo recién construido por el rey Shlomo. Vamos a tener entonces que, como Shlomo hace cosas que no son del agrado de Hashem, Dios va a levantar diferentes opositores contra el rey, y entre esos opositores va a haber un efraimita de la tribu de Efraín llamado Yerabam ben Nebat. Yerabam ben Nebat, Hashem le promete que le va a dar 10 tribus y le dice: si me sirves y sigues realmente pues mis instrucciones, te bendeciré, te va a ir bien, etcétera, etcétera. Cuando Salomón se entera de esto, persigue a Yerobam para darle muerte, para matarlo. Yerabam ben Nebat tiene que salir huyendo y se tiene que marchar a Egipto. Cuando pasa el tiempo que Salomón muere, Yerabam ben Nebat se entera que el rey murió y regresa a Israel, y se dice que el rey ahora es Rehabam. Rehabam es lo que en español llaman Roboam, el hijo de Salomón, y ahora es el rey de Israel. El reino está unificado, todo bajo el control o bajo el gobierno que funciona en Jerusalén. Va a acontecer que el pueblo se presenta ahora con Yerabam ben Nebat al frente de las tribus, y se presentan ante el rey Rehabam y le dicen: mira, tu padre Salomón puso un yugo fuerte sobre nosotros, impuestos altos, situación difícil, mira, aliviana el yugo por una cosa suave, y te prometemos que te vamos a servir, vamos a ser leales. El rey le dice: denme 3 días para deliberar, a los 3 días vengan que les voy a dar una respuesta. Así ocurre, todo el mundo se marcha, el rey va, ve a los ancianos, los ancianos le aconsejan: es verdad, afloja la cosa, no, mira, es verdad que con tu padre la situación está un poco difícil, aliviánale el yugo, dale lo que ellos piden. El rey entonces va y se aconseja con los jóvenes que crecieron con él, le dicen: no aflojes nada, ponle el yugo más fuerte, como diciendo, para que sepan, tú eres un rey nuevo, tienen que saber quién está en control, en otras palabras. A los 3 días la gente viene, las tribus vienen, se reúne todo el mundo. El rey le dice: si mi padre le puso el yugo fuerte, el mío va a ser todavía más fuerte sobre el cuello de ustedes. Cuando las tribus oyen todo esto, dicen: no tenemos nada que ver contigo, oh Yehudá. Y cada cual se marcha. Acontece entonces que vamos a tener en su momento, como ya Hashem dice el relato, que todo fue preparado por Dios, ya Dios le había prometido a Yerabam ben Nebat las 10 tribus, pues así aconteció, hicieron rey a Yerabam ben Nebat. Se armó en Israel, como dice el gran problema, una guerra civil.
Una guerra civil donde está el rey y están las tribus rebelándose contra el rey. El rey en Jerusalén manda de parar todo el ejército y se reúne la tribu de Judá. Acuérdense, estamos hablando de que hay tribus en territorios. La tribu de Judá, que es la tribu que pertenece al rey, la tribu de Judá se llama la tribu de Benjamín. Vamos a la guerra contra las demás tribus. En ese momento aparece un profeta y le dicen, deténganse ahí. Hashem dice que aquí nadie puede ir a ninguna guerra, porque no puede ser que vayan a guerra contra su hermano. Son todos familia, hijos de un solo hombre, Jacob. Así aconteció, se dispersó todo, nadie fue a guerra, supuestamente cuenta el relato, que se dispersa todo aquello, y bueno, va a surgir entonces un rey que va a ser Yerabam ben Nabat, que va a dominar las 10 tribus de lo que se llaman 10 tribus del norte, y su reino se va a llamar el reino de Israel. Ahora, en el sur van a quedar 3 tribus, y luego va a suceder algo que voy a explicar más adelante. ¿Qué tribu va a quedar al sur? La tribu de Judá, que es la tribu del rey. Hay que entender que esto no es religión, esto no es un concepto abstracto, esto es realidad. Estamos hablando que son personas físicas, un reino físico, no es un concepto abstracto ni es religión, es historia de lo que aconteció, la historia de nuestros ancestros, la historia de Israel. ¿Qué aconteció? O como expliqué en otros vídeos, como era la antigüedad. En la antigüedad, si alguien pertenecía a una tribu, cada cual respondía por todos los miembros de esa tribu. Quiere decir que si yo pertenecía a una tribu y yo hacía algo y venía alguien a atacarme a mí, es como si se metía con la tribu entera. Y de ahí se armaban las guerras, no solamente en Israel, sino también así con las tribus árabes, los persas, así era en la antigüedad. Por lo tanto, la tribu que respalda al rey es la tribu suya, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, que también le respalda. Ahora, también está la tribu de Leví, que como ya mencioné, no tiene territorio fijo, está donde quiera, por todo el territorio de Israel completamente, y por supuesto en Jerusalén, porque es el centro del gobierno, y está el templo, etcétera, etcétera. O sea que vamos a ver que hay 3 tribus en el sur, y 10 tribus al norte. Ya ahí se acabó el mito de que es solamente una sola tribu en el sur. Eso hay que comprenderlo ahí. Ahora, ¿qué acontece? Que el rey de Yerabam ben Nabat empieza a ver que la gente va a Jerusalén a adorar, va a ir al templo, y él dice, si esta gente sigue yendo a Jerusalén a adorar allá, con el momento se van a cambiar, como dice, van a mostrar la lealtad al rey de Judá, y el rey va a venir contra mí, me va a matar. Así que esto hay que acabarlo. El rey planta 2 altares, uno en Dan y uno en Betel, y dice, en Israel, aquí está tu Dios, aquí vas a adorar. El rey implanta nuevas fiestas. Cuando los levitas que también sirven en estas tierras ven todo esto, el rey hace así y corre a todos los levitas fuera, echa a todos los levitas del territorio suyo y pone sacerdotes que no son de la tribu de Leví y son los que van a oficiar ahora en todos estos altares a estos dioses que son becerros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los levitas que están al norte también se van a ir al reino del sur, y la tribu de Leví va también a ser numerosa en el sur donde está el reino de Judá. No solo eso, personas de todas las tribus que están en el norte, que son leales a la adoración pura y al Dios de Israel, se van a marchar del reino del sur y van a ir al reino de Judá. Se van a marchar del reino del norte y van a ir al reino del sur, al reino de Judá, a vivir. O sea, huyendo de ahora este nuevo loco rey que está plantando aquí ídolos y diciendo, adoren Israel, este es tu Dios. Quiere decir que el reino de Judá, y ahí se acaba toda esta falacia de que el reino de los judíos venimos de una sola tribu. El reino de Judá, como ya hemos visto, va a estar compuesto. La tribu de Judá, por supuesto, que es la que manda y es mayoritaria, siempre ha sido la que más numerosa. Pero el reino del sur se va a llamar Judá porque es la tribu del rey y es la tribu mayor, como ya mencioné, o Yehudá, el nombre en hebreo. Entonces, el reino del sur va a estar compuesto de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y de todas las personas que van a emigrar del norte al sur, que son una mezcla de todas las tribus. Y con el tiempo ya se va a poder casar, todo el mundo se casa entre sí, porque en un principio estaba prohibido casarse con alguien que no fuera de su propia tribu. Pero ya con el tiempo se permite que todos pues se casen unos con otros, no importa de qué tribu, y hace una mezcla de todo. Quiere decir que los judíos de hoy somos el resultado, o venimos precisamente de
ese reino de Judá, porque con el tiempo vamos a ver que va a haber toda una guerra civil, como ya mencioné, guerras entre los reyes del norte, el rey del sur, asesinatos, unos matando a otros por el trono, desastre total, hasta que vienen enemigos, los asirios llegan como castigo, dice la Torá, y Hashem castiga al reino del norte por tanta idolatría y tanta maldad. Los asirios vienen, se llevan a las tribus del norte, traen gente nueva, y ahí se acaba el reino del norte, el reino de Israel, que mantuvo el nombre de Israel, pero que con el tiempo también se le llamó Shomrom. Shomrom es lo que en español se llama Samaria, por eso que se le llama el reino de Samaria, también se le llama. Entonces vamos a tener que, como ya mencioné, los judíos de hoy somos descendientes, sí, claro, del único reino que quedó, que fue el reino de Judá, pero no porque fuera una sola tribu. Si buscan, ya lo mencioné, Sefer Melahim, Aleph, primero de los reyes en adelante, capítulo 11 en adelante, van a ver todo esto. Los judíos de hoy somos una mezcla precisamente de todas las tribus, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví y de todas las tribus de las personas que vinieron huyendo del norte al sur. No hay tal cosa de una sola tribu, eso es una idea de que precisamente personas que no judíos, que tienen este concepto pues errado de desconocimiento, y por eso hago este vídeo para explicarlo. Y es interesante que tengo conmigo incluso un libro que reúne toda la historia del pueblo de Israel, escrito por Ethan Abba, un historiador, diplomático judío, etcétera, que cuenta cómo durante incluso la Inquisición en España, cuando la época llegó el momento de la expulsión, etcétera, o con toda esta etapa de persecuciones donde los cristianos empezaron a acusar a los judíos de haber matado a Jesús y no sé qué, una serie de detalles, va a haber personas en España, y hay documentos que corroboran esto, va a haber personas en España que va a decir, espera un momento, nosotros somos descendientes de esas tribus que en un momento se fueron exiliadas, fueron llevadas, que en su momento emigramos y llegamos a España. Si vamos a encontrarnos personas que en la época medieval decían, judíos ya, que se habían casado con todos, normal, afirmaban estos judíos que tenían ascendencia de esas tribus que en un momento se habían establecido. Hay que entender que esto no es un concepto abstracto, esto no es una religión, esto es real. Israel es un pueblo real, con un idioma, con una nación, con una tierra, con un ejército, con reyes. No es una religión, no es un invento, es una cosa real. No es como luego van a aparecer otras religiones y van a tomar estos conceptos y decir, no, yo soy Israel ahora, pero yo soy un Israel espiritual. Todas cosas, tonterías. Israel es un real, nosotros somos reales. Entonces explico todo esto para que se entienda de que aparecen gente ahora que dice, no, yo soy de la tribu de Efraín, o yo sé no sé qué. No, así no funciona. La iglesia cuando apareció un momento dijo, no, yo soy ahora Israel espiritual. Y ahora aparece gente y dice, no, yo soy Efraín, entre comillas, espiritual, me imagino, ¿no? Todos son disparates que no tienen nada que ver. Pero explico esto para que se entiendan. El pueblo judío no es que todo el mundo sea de la tribu de Judá. Sí, es probable que todos hoy, quizás la tribu de Judá como era mayoría, podemos decir casi que con seguridad de que venimos primeramente de esa tribu, pero no quiere decir que tengamos solamente sangre o ancestros de esa tribu. Como ya mencioné, se quedaron mezcla de todas las tribus que formaban el reino del sur, el reino de Judá. Por lo tanto, el judío de hoy es una mezcla de todas las tribus, de las 12, y que en la vida real era un solo reino, todo de un hijo de un solo hombre, Jacob, que tuvo 12 hijos que en su momento formaron tribus, se establecieron en una tierra, etcétera, etcétera. Entonces explico esto para que se entienda, porque ahí pienso que hay un poco de desconocimiento por algunas personas. Y otra vez, si tienen alguna duda, cualquier pregunta, pueden dejar comentarios. Y como ya mencioné, pueden chequear el libro de Primero de los Reyes. Esto es sabido, hay historia, hay documentos que atestiguan todo lo que estoy mencionando. Y bueno, es para que se entienda un poco y aclarar algunas dudas que las personas, algunos pues que no saben, ¿no? Tienen este desconocimiento y creen que los judíos no tenemos nada que ver con Israel. Es disparate. La tribu de Judá también son todos hijos de un solo hombre, Jacob, al que Dios le cambió el nombre por Israel. El pueblo se llama los hijos de Israel. Otra vez, no es un nombre bonito. Está diciendo que son hijos, literalmente, de un hombre que se llama Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y también le puso Yeshurum.
Entonces, los hijos de Jacob se llaman los hijos de Israel. Es como que yo me llamo Joel. Si tengo hijos, mis hijos se pueden decir los hijos de Joel. Pero no es un concepto ni una cosa, es la idea. El hecho es que todas las tribus vienen de un hombre que se llama Israel, que se llama Jacob. Y la tribu de Judá, el reino del sur, como ya mencioné, es una mezcla de todas las tribus y que de ahí, por supuesto, hay toda una historia. Besrat Hashem, quizás cuando acabe esta serie de videos que estoy haciendo, voy a comenzar una serie sobre la historia del pueblo de Israel para aclarar todas estas dudas que otra vez muchas personas la ven como religión o como un concepto abstracto. Para nosotros no es así. Sí, claro, vemos todas estas cosas, pero para nosotros cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de las tribus y personajes, estamos hablando de nuestra historia, no de una religión. Estamos hablando de nuestros ancestros, literalmente, porque somos descendientes de esas personas. Cuando se mencionan nombres como Yoshua y los profetas y demás, estamos diciendo, lo vemos como nuestros ancestros, no como una cosa abstracta o simbólica que se puede manipular o inventar. Así no funciona. Para nosotros es real. Estamos hablando de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta todas las generaciones, hasta por ahí para allá atrás. Así que Besrat Hashem, espero haber aclarado algunas dudas. Otra vez, cualquier duda, cualquier pregunta, dejen sus comentarios. Y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.